¿Sabías que existe un arma peligrosa y mortal con la misma antigüedad que tiene el hombre sobre la faz de la tierra? De este ejemplar mortífero existen más de 8,000 millones de armas en el mundo. Según la ciencia y la historia y aún la palabra de Dios, es un arma muy poderosa, un arma mortal. Nunca a lo largo de la historia ha existido un invento como este. Estamos hablando de un arma biológica, un arma que causa grandes daños, capaz de hacer en las personas estragos irreversibles. Lo que lo hace más peligroso es que cualquier persona puede usarla. Aún los infantes tienen acceso a ella. Es la causante de que muchas iglesias se dividan, de que existan matrimonios distanciados, pleitos y divisiones entre padres e hijos, aún entre hermanos, y no se diga entre amigos. Estamos hablando de la lengua. ¿Existirá algo o alguien que pueda detenerla? Padre Santo, en esta noche queremos pedirte en el nombre de Cristo Jesús que tú nos enseñes, Señor, a controlar nuestra lengua. Tú sabes, Padre, que tu palabra dice que es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Ayúdanos, Señor, a vivir entendiendo cómo es que actúa este pequeño órgano y siendo gobernados no por ella, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos asistas en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. A principios de octubre de 1871, se desató en el estado de Wisconsin un gran incendio, un incendio terrible en los Estados Unidos de Norteamérica. Se dice que las llamas del fuego devoraron más de 2,000 millones de árboles. Imagínate esta catástrofe tan grande y que muchas personas perecieron a causa de ellas. Se habla de más de 1,200 personas. Al parecer, el desastre comenzó por un ferrocarril que pasaba cerca del lugar, que provocó unas pequeñas chispas que incendiaron o provocaron el fuego en paja, y esta se extendió a un gran bosque, al bosque de la zona. Este detalle confirma lo que la palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5, cuando nos señala la Escritura: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hoy Dios nos trae a nuestra mente un hermoso pasaje en el libro de Proverbios que quiero compartir para ti. En Proverbios capítulo 15, versículo 2, escucha con atención. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Me gusta cómo el libro de Proverbios hace siempre un contraste entre lo que es vivir de acuerdo al reino de Dios con las cosas como vive el hombre que no conoce y no teme al Señor. Aquí se nos está hablando evidentemente de la lengua. La lengua de los sabios, dice, adornará la sabiduría. La lengua de los sabios es como un adorno, como una joya para aquel hombre que teme al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer que hablan y que dicen cosas correctas son personas que están hablando sabiduría de Dios. Las palabras de la lengua en el hombre muestran lo que es la persona. ¿Cómo es que se adorna la sabiduría? Hablando de una manera correcta. ¿Te has dado cuenta que cuando una persona habla de manera prudente, de manera íntegra, palabras sazonadas, como dice la Escritura, es producto de una persona sabia? Porque nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando un hombre o una mujer hablan de manera correcta y la forma que lo dicen en el momento preciso, con las palabras adecuadas, no hiriendo, sino hablando con prudencia, estamos hablando de personas que son sabias, de personas que saben lo que están diciendo. Todos deberíamos de tener esta clase de sabiduría al hablar. Todos deberíamos pensar bien antes de hablar. La lengua de los sabios no solo revela conocimiento,
sino que también adorna el conocimiento. Qué hermoso sería que usted y yo, cada vez que habláramos, dijéramos palabras que en lugar de ofender, en lugar de levantar disensiones o provocar problemas, fueran palabras que ayudaran, que llevaran bendición, que llevaran consuelo, que animaran a los oyentes. Y para ello nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios está en la Biblia. Por el lado contrario, este versículo, Proverbios capítulo 15, en su parte B dice: mas la boca de los necios hablará sandeces. Un hombre necio es aquel que habla imprudentemente, que habla cosas vanas, cosas desatinadas, cosas que en lugar de producir bendición, provocan amargura y dañan el corazón de los oyentes. Un necio es conocido por su manera de hablar. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen cosas sin sentido? Hablan de vanidades, hablan de cosas que a lo mejor ni siquiera tienen, pero que su corazón está rodeado de todo aquello. ¿Cuánta basura hay en nuestro corazón? Cuando una persona habla sin sabiduría, está sacando esa basura a los demás y está contaminando. Un hombre necio siempre hablará de cosas vanas, sin sentido, y aún de sus maldades. ¿No te has dado cuenta que hay gente que se goza y cuenta con sus pseudoamigos de las cosas malas que hacen, y hasta se goza en perversidades? Y qué difícil es escuchar a una persona así, que en lugar de que lo que hable edifique, habla cosas que no edifican. En alguna oportunidad escuché a un predicador decir que lo que no edifica no debemos nosotros hablar. ¿Y qué razón tiene? Cuando vamos a la Escritura, al margen de este texto o al paralelo de este texto, nos damos cuenta que en el libro de Santiago el Señor, en el capítulo 3, habla mucho acerca de lo que es la lengua y lo que produce. Quiero leer para ti los 3 versículos, Santiago capítulo 3, del versículo 3 al versículo 5, solamente 3 versículos. Dice la Escritura: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de cosas grandes o de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El libro de Santiago compara la lengua con 4 figuras. La primera nos habla del freno que se le pone a los caballos. ¿Cómo es posible que un pequeño artefacto que se introduce en el hocico de una gran bestia como es un caballo pueda controlarlo y dirigirlo hacia donde éste quiere? El jinete solamente necesita jalar del freno para controlar el animal que está montando en ese momento. Cuando hablamos de las naves o de los barcos, es imposible comprender cómo un pequeño timón controla toda la nave, y hay buques tremendamente gigantescos, hay barcos sumamente grandes que son controlados por pequeños timones, por un timón que una sola persona mueve y controla para llevar el destino de esa nave. Por otro lado, también nosotros vemos que la lengua es un miembro que en el cuerpo humano es pequeño comparado con otros órganos, y no hemos sabido todavía entender lo grave que es cuando este pequeño miembro llamado lengua habla de manera necia y produce grandes problemas, puede hacer grandes estragos, puede romper con grandes amistades. Eso provoca esa lengua para el cuerpo, para el cuerpo del Señor, hablando de la iglesia, o hablando de la familia, o hablando de la amistad para con otra persona, para con el prójimo. También la lengua es comparada en el libro de Santiago con las chispas, unas pequeñas chispas que pueden encender un gran bosque. Hace unos días estuve en un lugar donde no teníamos acceso a
la energía eléctrica. Y nos vimos en la necesidad de encender una fogata. Y llama la atención cómo con un pequeño fósforo, una pequeña llama, puedes encender un gran fuego. Y así es lo que provoca las consecuencias que deja una lengua que no es usada conforme a la palabra de Dios. En el libro de Proverbios también, el capítulo 18, versículo 21, la Biblia hablando de la lengua, nos dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es muy cierto. Con tu misma lengua puedes traer maldición o bendición. Ya lo dice la Escritura. No es posible que una persona pueda alabar a Dios con la misma lengua que humilla a su semejante. Nos lleva a reflexionar la Escritura qué clase de lengua tenemos. La lengua es el instrumento peligroso, es un instrumento muy difícil de controlar, es un instrumento que ocasiona grandes daños, y el mayor indicador de lo que hay en nuestro corazón se llama lengua, es la lengua. La lengua puede ser usada para el mal, y tenemos muchos ejemplos. Cuando decimos maldiciones, cuando usted dice groserías, cuando dice palabras que ofenden a los demás, o menciona indirectas para que otros entiendan, buscando herir, buscando humillar. ¿Qué tal cuando has hablado mal de alguien? O cuando has mentido, cuando eres producto de los chismes y se te quema el deseo de hablar mal de otros, cuando has sido parte del escarnio hacia una persona, o has hablado de una manera hueca, vana, palabras que no edifican, palabras que humillan, palabras que se burlan de los demás, que desaniman, que en lugar de animar, llevan a provocar en las personas un desaliento. Me es triste decir lo siguiente. Yo he sido testigo en algunas veces de escuchar a algunos hermanos dentro de la iglesia hablando con otros, ya sean mujeres o hombres, que en lugar de que hablen palabra de Dios o que muestren con sus palabras aliento a los demás, provocan disensiones, provocan desánimo y hacen que las personas que prestan sus oídos se pongan tristes y aún más se molesten y deseen abandonar el camino del Señor. Qué triste es eso. Cuando hablamos de la lengua mal usada, también podemos hablar del sarcasmo. Cuando hieres a otro, hay un tipo de humor que humilla o que trae disensión. Evidentemente necesitamos la ayuda de Dios para que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Recuerda que todos daremos cuenta al Señor de nuestra lengua, de lo que hemos dicho. Quiera Dios que tengamos una lengua que en lugar de maldecir sea una lengua que bendiga y lleve gloria al nombre del Señor. De modo que la lengua puede traer palabras codiciosas, palabras ociosas, vanas, improductivas, palabras orgullosas, de jactancia, de calumnia, de chisme, de necedad, de disensión, de discordia. Pero lo más grave de esto es cuando hablamos palabras de mentira, porque en Proverbios capítulo 6 la Escritura dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Quiero decirte, amado oyente, que cuando nosotros hablamos mentira, cuando nosotros metemos discordia entre hermanos, es algo que el Señor aborrece, que el Señor detesta. No busquemos el desagrado del Señor con palabras que no convienen. Pensemos lo que hablamos. ¿Cómo lograr hablar con sabiduría? Si pensáramos por un momento, podríamos nosotros encontrar en la Escritura la respuesta. En primer lugar, tenemos que pedirle sabiduría y dirección al Señor. Pídele a Dios sabiduría cada vez que vayas a hablar. ¿Cuántos errores evitaríamos si antes de hablar le dijéramos a nuestro Dios:
Señor, dame sabiduría. El libro de Santiago nos dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que pidamos a Dios y Dios nos dará abundantemente. Otra idea es, para refrenar nuestra lengua, es alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando tú te alimentas, mi hermano, mi amigo, de la palabra de Dios, el Señor te llena. Hay un salmo hermoso, Salmo 81:10, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dejemos que la palabra de Dios llene nuestro corazón y nuestra mente, y verás que cuando vayas a hablar serán palabras del Señor. Aprende a escuchar antes de hablar. La Escritura dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pidámosle a Dios sabiduría para no ser prontos para hablar, porque en las muchas palabras no falta pecado. Volviendo al texto de Proverbios, capítulo 15, versículo 2, recordando las palabras, y espero que se queden en nuestra mente y en nuestro corazón: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué clase de palabras hablas cuando abres tu boca? Cuando un creyente habla con sabiduría, está poniendo un adorno literal a su vida, a su testimonio, a su forma de ser. Quiera Dios que usted y yo aprendamos del Señor, para que cada vez que se abra nuestra boca, hablemos con sabiduría. Nos evitaríamos tantos problemas, tantas diferencias, tantas situaciones, que cuando ya se ha dicho, y se ha dicho de una forma no sabia, se producen tantas consecuencias. A medida que nosotros aprendamos en el Señor a usar la lengua, traeremos a nuestra vida adorno. Y la lengua que habla sabiduría es una lengua que nos habla de una vida consagrada, de una vida en santidad. ¿Recuerdas que los apóstoles del Señor Jesús, una vez que fueron confrontados allá en el libro de los Hechos, la gente daba testimonio que habían estado con Jesús, y era precisamente por sus palabras, por su manera de hablar, porque eran hombres que habían conocido a Jesús, y el testimonio de Jesús estaba en su vida, y lo que ellos reflejaban eran palabras de santidad. Que nuestra vida, hermano, amigo que me ves y que me escuchas, sea una vida que refleje sabiduría, porque cuando hablamos con sabiduría estamos mencionando y estamos siendo de testigos de una vida santa y consagrada al Señor. Que nuestra vida sea como un pincel en la mano del artista, que nuestra vida dé gloria y honra a través de nuestra lengua, para que entonces los hombres conozcan que hay santidad en tu vida y glorifiquen al Señor. Que el Señor te bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar.
llena de tu paz. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos dirección y bendición para nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a hablar con prudencia. Permite que cada palabra que salga de nuestra boca sea de edificación y de provecho para el oyente. Ayúdanos a ser instrumentos para tu gloria y para tu honra, Señor. Dirige y controla nuestra lengua. Que cada vez que nosotros hablemos, haya antes en nuestro corazón un pensamiento de qué es lo que debemos de hablar, cómo lo tenemos que hacer, de tal forma que al abrir nuestra boca podamos ser de bendición. Señor, ayúdanos y dirígenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Bendiciones. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que yo soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llenas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.